Bien, en este momento voy a iniciar con la presentación del caso. El caso que he tomado básicamente es el dibujo de la figura humana como instrumento de Copitz y en este momento inicio con la explicación. Me presento, soy Luis Armando Boilán Montiel, estudiante de la Universidad Multitécnica Profesional, ya cursando el último año de la licenciatura en Psicología, presentando como parte de la materia evaluación psicológica, donde agradecido estoy con el doctor Jairo Medina, que es el asesor de esta materia. Como manera de introducción, entonces tenemos que el dibujo de la figura humana pertenece al conjunto de las denominadas técnicas proyectivas, en las que la persona no tan solo se limita a efectuar un simple dibujo, sino que espera que plasme de forma indirecta la esencia de su propia personalidad. Nos referimos también que podemos hipotetizar, según los elementos y características del dibujo, acerca de sus capacidades y competencias cognitivas e intelectuales. En el siguiente documento presentaré el caso de investigación utilizando como instrumento la prueba de Copitz. Antes de pasar a la parte de lo que son la ficha de datos generales, les voy a plantear el nombre de la persona de la cual hice la investigación. Por cuestiones de seguridad de información, pues omitimos el apellido, solamente dejé el nombre, Alexa, niña de 7 años con 2 meses, con una fecha de nacimiento del 26 de septiembre del 2015, cursando su segundo año de primaria. La fecha de aplicación de este test fue el 15 de noviembre del 2022. Su servidor fue el aplicador Luis Armando Boilán Montiel. Antes de continuar con esta presentación de la investigación, quiero tomar como un punto relevante quién fue Elizabeth Copitz. Ella fue una estudiosa de lo que fue la figura humana como dibujo y como prueba proyectiva y del desarrollo en los años del 68. Su contribución incluyó el análisis y tabulación de resultados en niños y niñas de entre 5 y los 12 años. De ahí parte esa investigación de lo que es el dibujo de la figura humana. Copitz también plantea en su trabajo la hipótesis básica de la conocida DFH, que es el dibujo de la figura humana, que se traduce principalmente en 4 ejes. El primero habla del nivel de desarrollo del niño. Esto es a nivel psicomotor y cognitivo. El segundo eje que ella nos plantea son las actitudes interpersonales, dando como resultado hacia sí mismo como hacia sus personas significativas. Ejemplo, una persona significativa para un niño entre 5 y 12 años puede ser su papá, su mamá, el abuelo, la abuela, los tíos, el hermano mayor, el hermano menor, una prima, lo que está en su entorno psicosocial. El tercer eje, hablamos de las actitudes del niño, básicamente nos refiere hacia las tensiones y exigencias en su vida y su modo de enfrentarlas. Las actitudes y preocupaciones en el momento de la aplicación del test, ya que éstas pueden cambiar producto de la maduración y la experiencia.
Una de las preguntas que el doctor hace referencia, nuestro asesor o el asesor que finalmente nos da todo el aporte, pregunta sobre por qué decidí llevar a cabo esta investigación y por qué tomé la decisión de utilizar este instrumento de investigación de COPITS. Bueno, básicamente uno de los principales es porque es un estudio psicológico. El dibujo infantil busca evaluar la personalidad, el desarrollo, la inteligencia de un niño, usando para esto un apoyo gráfico y lúdico. Ciertamente se escucha, se dice, se manifiesta y lo hemos entendido en una clase, en otra clase y en varias connotaciones dentro del área de psicología, que hablar a través de los dibujos es mucho más seguro y fácil que hablar entre sí en una sesión familiar. E incluso al terapeuta en una sesión individual. Nos referimos que el dibujo es primordial, es primordial. Por eso yo decidí utilizar este instrumento de COPITS. ¿Qué es este instrumento? ¿Qué es el dibujo de la figura humana de COPITS? La teoría dice que es una prueba psicológica mediante la cual se procura evaluar el desarrollo, la personalidad, la inteligencia de un niño o una niña entre las edades de 5 y 12 años. ¿Qué puedo explorar en el dibujo de la figura humana de COPITS? Bueno, pues el test, ya lo hemos comentado, que es un instrumento útil para la detección rápida de perturbaciones emocionales en los niños. ¿Qué es lo que mide este test de la figura humana de COPITS? Pues es una prueba ampliamente utilizable o utilizada para el diagnóstico y la evaluación psicológica. Lo que se puede medir es el reflejo primordialmente de la madurez intelectual, el nivel evolutivo y las relaciones interpersonales del niño. Dando pie a la presentación y en base a lo que he venido exponiendo, entonces encontramos que el estudio que he elaborado tomé como instrumento el dibujo de la figura humana de COPITS. El nombre de la prueba aplicada, pues por su nombre mismo, es el test de Bender de COPITS. Algunas características de este test, es que refleja el nivel de maduración del niño en la percepción visomotriz. Puede revelar posibles disfunciones en la misma. Puede ser empleado como un test de personalidad dentro de lo que se puede revisar, que son los factores emocionales y actitudes. También como test de sondeo para detectar a niños con problemas de aprendizaje. Eso es lo que refiere el nombre de la prueba aplicada. Aquí en este momento muestro la imagen del dibujo de la niña, que fue mi modelo. Ella hizo este dibujo. Tú podrás percibir de este dibujo todo el contorno que hizo ella a través de su imaginación. A ella se le solicitó, como lo sugiere COPITS, dibuja la figura humana, como tú quieras. Y este fue lo que ellos, en este caso, mi modelo fue lo que desarrolló. Este es el dibujo que ella hizo. Siguiente, la descripción de los resultados arrojados por la prueba. COPITS maneja una hoja en donde se tienen que evaluar los ítems para así poder
conocer el nivel de maduración, en qué parte se encuentra. El dibujo aquí se presenta en los ítems esperados para una niña de 7 años. ¿Sí? Mujer. Entonces, encontramos que dibujó la cabeza. Dice aquí que los ítems esperados, los presentes, les vamos a poner el número 0. Y los que están ausentes en el dibujo les vamos a poner un -1. Esto es para ir evaluando y al final la prueba nos puede arrojar un número que científicamente ha sido probado, del cual aquí en esta tabla de nivel de maduración lo vamos a poder encontrar. Entonces, ¿qué es lo que encuentro yo en esta prueba al arrojar los resultados? Yo reviso que contiene el dibujo, dibujó la cabeza, es un ítem esperado, sí. ¿Puso los ojos? Claro que sí. ¿Dibujó una nariz? Claro que sí. No dibujó la boca. El dibujo no tiene boca. Ujú. Pero sí dibujó el cuerpo, dibujó sus piernas, dibujó los brazos, dibujó los pies. ¿Tiene brazos a 2 dimensiones? Sí, sí los tiene. ¿Piernas a 2 dimensiones? Sí los tiene. El cabello también lo dibujó. Entonces, aquí se va poniendo en la escala, como repito, para empezar a obtener la evaluación. En esta otra parte del gráfico, dice que cuáles son los ítems excepcionales. Los ítems excepcionales también se clasifican. Es decir, quiere decir, ¿le puso rodillas? No, no le puso rodillas. ¿Tiene un perfil? Tampoco. No le dibujó el codo, tampoco dibujó 2 labios. Entonces, en esta hoja de correlación del test de la figura humana de Copitz, podemos evaluar de acuerdo a lo que se espera del niño o de la niña. Entonces, se espera que ella haya hecho de aquí hasta acá, lo demás tiene otro tipo de clasificación dependiendo de la edad. En este caso es de 7 años, mujer, y nos vamos por esta línea. Al final aquí hacer unas operaciones, dice que A más B viene siendo A producto de B menos B. Entonces aquí hay un -1. Entonces dice que le sumemos 5 puntos al resultado de A más B, en este caso es 4. Si vemos esta tabla, aquí buscamos donde dice la puntuación del dibujo de la figura humana fue 4. Equivale a un normal, bajo o normal. Muy bien. Siguiente. Vamos a revisar los ítems encontrados. Copitz, dentro de su investigación, maneja 30 indicadores, de los cuales en mi investigación yo logro encontrar 4 de acuerdo al dibujo. ¿Qué son? Dice que tiene una marcada asimetría de las extremidades, es uno de los indicadores. Dice que frecuentemente los pacientes clínicos o niños agresivos con ciertas disfunciones o educación especial, esto es que refleja a la vez sentimientos de falta de equilibrio emocional, baja coordinación en el BM, torpeza o inadecuación física, confusión en la dominancia lateral. También encontramos uno de los indicadores, figura pequeña. Esos dos indicadores en particular son o se conocen como indicadores cualitativos. De estos indicadores se toma como muestra el dibujo. Para que sea figura pequeña tiene que medir 5 centímetros o menos. La figura cumple el parámetro. Entonces, refiere este indicador como una extrema inseguridad, retraimiento y depresión, el yo inhibido.
preocupaciones con el ambiente, retraimiento que le impide funcionar adecuadamente en la casa o en la escuela. También otro de los indicadores aparece como parte las transparencias. Dice que no es una línea en brazos que atraviesan el cuerpo. Se representa la madurez, etapa del realismo, impulsividad y conducta actuadora, ansiedad específica. No es normal en edad escolar el niño que necesita que le tranquilicen respecto a lo sexual, nacimiento, mutilación corporal. Este cuarto ítem, que en su hoja de tabulación de indicadores de COPIDS corresponde a la omisión de la boca, dice que estos son parte de, esta parte de los ojos viscos entra en los detalles especiales y entra aquí como se expresa, dice que son los ojos viscos o desviados, mirada de reojo que no computa, la hostilidad hacia los demás, ira y rebeldía, es parte del coraje. No puede ver el mundo como los demás, no quiere o no puede ajustarse a los modos esperados de comportarse. Este es un ejemplo en donde puedo mostrar el dibujo de mi modelo, que en este caso es la niña. Dice que el ejemplo demuestra del tamaño del dibujo. El dibujo tiene menor a 5 centímetros. Aquí vemos la regla, se mide el dibujo y observamos que mide menos de 5 centímetros. Entonces, sí cumple uno de los ítems como parte de lo que nos dice COPIDS y lo que acabo de exponer en la diapositiva anterior. También tenemos que revisar los grados de inclinación. Dice que si pertenece o tiene 15 grados o más. Dice que este ítem no cumple porque aquí son exactamente los 90 tomado con un transportador electrónico. Nos damos cuenta que de esta parte hasta la cabeza sí tiene un ligero movimiento, está un poco ladeado hacia el lado izquierdo, pero no son 15 centímetros, definitivamente no son. Entonces, tampoco, bueno, este ítem no se cumple, por lo tanto, este dibujo no tiene una inclinación. Se sugiere que para la investigación se tengan esos instrumentos que se utilizan en el área de físico-matemáticas, que básicamente es la regla y un transportador. Esto es con la finalidad de poder medir y poder obtener los grados de inclinación que tiene el dibujo. Es para ser más exactos y tomar los relieves significativos del dibujo. Bien, veamos un poco el detalle de nivel de maduración. De acuerdo a la clasificación de COPIDS, COPIDS dice que la persona en su algoritmo computacional o el cómputo que se le dio de la valoración de los ítems sacó un 4. Dice que se clasifica como normal bajo, normal, anormal, 80, 100. Este es el nivel de maduración de este dibujo, o en este caso, perdón, de lo que se obtuvo del modelo. Siguiente. ¿Qué indicadores cualitativos se encontraron? De acuerdo a lo observado, vemos que el dibujo sí tiene una simetría. La simetría de las extremidades corresponden a niños agresivos, disfunciones, educación especial, reflejo de sentimientos de falta de equilibrio emocional, torpeza o inadecuación física. Estos son los indicadores cualitativos que se encontraron, fueron 2. Parte de la simetría, vamos a ver a qué equivale el dibujo pequeño. Sí cumple, porque mide menos de 5 centímetros. Entonces, para una figura pequeña encontramos entre los indicadores cualitativos su explicación dice que es extrema inseguridad, retraimiento, depresión, el yo inhibido, la preocupación con el ambiente.
Dice aquí el retraimiento que le impide funcionar. Si te fijas, aquí hay dos clasificaciones, retraimiento, pero aquí lo explico un poco más. Dice retraimiento que le impide funcionar adecuadamente en la casa o la escuela. En esta parte de retraimiento, quiero ampliar un poquitito más, sobre todo porque de acuerdo al significado en la parte o en el ámbito psicológico de retraimiento, quiero exponer a qué se refiere esta palabra. Dice que es, lo voy a leer textualmente de donde lo obtuve para que sea un poco más exacto. La parte de retraimiento en niños tímidos, sus características se pueden presentar con problemas para relacionarse con sus coetáneos. La poca o nula participación en clase, aislamiento y evitación de actividades, responde a todas las dudas con seguridad, síntomas psicofisiológicos que se activan cuando se expone a la situación de miedo, carga emocional. Entonces, esta parte de retraimiento es lo que yo ahorita acabo de explicar que es, para dar un poquitito más énfasis. Siente. También encontramos algunos detalles especiales considerados como los ojos viscos o desviados y la emisión de los ítems esperados. Se omitió la boca, sí contenía una nariz, pero se omitió la boca. Vamos a explicar qué son los ojos viscos en el dibujo, o como se interpreta aquí, ojos viscos o desviados. Dice que representa la hostilidad hacia los demás, la ira, la rebeldía. Dentro de lo que genera la rebeldía, dice no quiere ver el mundo como los demás, no quiere o no puede ajustarse a los modos esperados de comportarse. El siguiente detalle especial que encontramos aquí es la omisión de ítems esperados. Encontramos aquí la omisión de la boca. Dice que refleja el sentimiento de angustia, inseguridad, retraimiento, resistencia pasiva, incapacidad de rechazo, de comunicación para con los demás, depresión y asmáticos. Aquí quiero hacer énfasis que si logramos darnos cuenta que parte del retraimiento ya lo venimos manejando en la tabla anterior y aquí vuelve a aparecer, ¿sí? Entonces hay ya una relación significativa, por ejemplo aquí en la omisión de un ítem esperado que era la boca. Siguiente y último. El retraimiento son mis conclusiones. Aquí llegamos a la fase final. Retraimiento, agresiva, inseguridad, depresión. Entonces, llego a la conclusión de que este caso, de acuerdo a la valoración que se acaba de plantear en este instrumento utilizado, conocido como el DFH de Copitz, yo puedo concluir que este modelo de niño, que agradecido estoy que se haya prestado para la elaboración de este diagnóstico, se puede concluir que sí contiene en su explicación, de acuerdo a Copitz, un retraimiento, una parte agresiva, una parte de inseguridad y una parte depresiva. Entonces, en general, llego a esta conclusión. A lo cual, con esto concluyo mi investigación de este tema, de esta herramienta o instrumento proyectivo que es el DFH de Copitz. También me permito hacer el anuncio y agradecerle al doctor Jairo Medina por su acompañamiento tan profesional
ético en mi formación en el área de psicología. Se lo agradezco mucho, doctor. Gracias.